Por todo aquel hermano, amigo, bendito Dios, amado Padre Santo, que va a estar viéndonos por internet, bendito Dios, amado, bendice su vida, bendito Rey Celestial, Padre Santo. Ahora, bendito Dios, amado Padre Santo, me vengo poniendo tu mano, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, que seas tú apartando todo aquello, bendito Dios, amado Padre Santo, aparta todo aquello, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, y que seas tú poniendo palabras, Padre Santo, que no sea mi pensamiento, Padre Santo, Señor, bendito Rey Celestial, sino tu palabra, bendito Dios, amado Padre Santo, porque un propósito, Padre Santo, tú tienes para este pueblo, bendito Dios, amado Padre Santo. No es casualidad, Padre Santo, que hoy estemos aquí, bendito Dios, amado Padre Santo. Hoy trae esta palabra, bendito Dios, amado Padre Santo, y que todo, Padre Santo, la pongamos por obra, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, porque tú eres, Padre amado, hablando, bendito Dios, amado celestial, eres tú hablando a tiempo y fuera de tiempo, bendito Dios, amado Padre Santo. Ahora, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, danos ese gozo, ese deseo, Padre Santo, de activar esa palabra, bendito Dios, amado Padre Santo, de tomar lo que le corresponde, bendito Dios, amado Padre Santo, en tu nombre, Cristo de la gloria. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Puede tomar asiento, mi hermano. Y el tema que le he puesto hoy este tiempo es: ya eres pueblo escogido por Dios. Aleluya. Ya eres pueblo escogido por Dios. Está leyendo esta palabra, hermano, como dice el 1. Estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estando Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro, dice la palabra. Yo me pongo a imaginar que en ese tiempo Moisés estaba a gusto apacentando, trabajando, haciendo su labor. En ese momento, pero dice la palabra que estaba en el desierto. Es ahí donde viene Dios hablándote en este momento. Ahí en el desierto que tú puedes estar pasando, ahí en la dificultad que pudo haber tenido, es ahí donde Dios viene a darte esta palabra. Tal vez yo no sé cómo tú estás pasando hoy, esta tarde, esta noche. Yo no sé cómo has pasado durante estos días. Tal vez yo no lo conozco, pero sí Dios lo sabe, como dice la palabra. Estando, dice el 2, dice, apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En ese momento, Moisés apacentando las ovejas de su suegro, dice de la Biblia que estaba en el desierto. Es ahí donde Dios se glorifica por medio de un ángel, hace descender fuego en esa zarza. Es el momento donde Dios le habla a Moisés. En ese momento donde Dios se empieza a glorificar en la vida de Moisés. Yo no sé en qué momento tú estás pasando en este momento. Tal vez tu desierto, tu dificultad que puedas estar pasando sea difícil. Pero en este momento donde uno a veces espera una palabra de consuelo. A veces en ese momento en el desierto uno espera a aquel consolador. Uno espera que aquella persona te aliente. Pero ahí pasa lo contrario. Viene Dios y te glorifica y te manda a hacer cosas diferentes. Tal vez aquella dificultad que uno tiene, uno espera que uno va a salir con fuerza, pero uno espera una cosa diferente, pero viene Dios y se glorifica, como en ese momento se le aparece a Moisés para darle una misión que tenía con él. Así como lo puse de tema, ya somos pueblo escogido por Dios. Ya usted y yo ya estamos aquí, ya Dios los puso en este camino, ya Dios tiene un propósito para cada uno, así como tiene ese propósito con Moisés de llamarlo a hacer, como vamos a estudiar esta palabra, a liberar a aquel pueblo. Pero algo que me llama la atención, que Moisés simplemente escuchó la voz del Señor, de Dios, pero en ese momento siempre puso pero en la vida. En el momento cuando Dios le llama, siempre Él puso pero. Así como nosotros, en algún momento de nuestro tiempo, a nosotros nos van a poner a hacer tal cosa, pero siempre va a venir el pero en nosotros. En este momento, Dios llama a Moisés, se glorifica por medio de esa zarza, pero en ese momento tal vez Moisés no lo esperaba que Dios iba a glorificar. Tal vez en ese momento, por ningún momento se le cruzó por la mente a Moisés de que Dios se le iba a aparecer por medio de esa zarza.
tal vez usted y yo estamos pasando dificultad y no sabemos si es verdad Dios lo está escuchando. A veces le pedimos a Dios que nos hable de una u otra manera. Tal vez nuestros problemas están siendo activados, tal vez nuestras dificultades son sumamente grandes y a veces nos sentimos que ya no podemos. Pero ahí Dios hablándote, tal vez te habla Dios y te manda a hacer cosas. Porque cuando Dios te glorifica, hermano, déjame decirte, cuando Dios te habla, a veces te va a incomodar. A veces nos sentimos cómodos como estamos, pero viene Dios y te da una palabra. A veces aquella palabra no la esperamos, pero viene Dios hablándote y te dice a esto, a lo otro, sumamente lo contrario a lo que estamos esperando. Y dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó a Dios de un medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Como ya le dije, hermano, ya estamos aquí. Viene Dios y te va a glorificar en tu vida. Viene Dios y te pretende usar algo a ti en tu mente. Tal vez estás pasando dificultad, tal vez tú estás queriendo hacer algo, pero es completamente lo contrario a los pensamientos de Dios. Tal vez Dios tiene un propósito contigo, pero te va a glorificar y te va a decir, quítate tu calzado, quítate todo aquello para que yo te use. Yo te tengo algo que te tengo pendiente para ti. Tal vez yo te tengo una misión, tal vez yo te puse aquí para algo, pero Dios te va a decir en aquel momento, mira que es algo que tú te tienes que quitar primero para que yo te use. Es algo que tú tienes que dejar primero para que yo sea glorificado en tu vida. Es algo que tú tienes que apartar aquello. Por eso te digo, y tú ya estás aquí como ministerio, hermano mío. Tenemos una palabra, tenemos un propósito. Como ministerio, hermano mío, hemos sido llamados para ir allá a los lugares. Como ministerio, hermano mío, tenemos que ir. Dios ya los habló, pero ahora tal vez tú como personalmente, tal vez tú tienes un propósito, Dios contigo, pero tal vez aquel propósito, tal vez aquel milagro no sucede porque es necesario quitarlo el calzado, es necesario apartarnos todo aquello, porque venimos acarreando desde afuera aquello que no nos deja avanzar, porque desde afuera, desde allá atrás venimos acarreando para llegar a pisar aquella tierra prometida. Es necesario nosotros limpiarnos. Es ahí donde Dios empieza a limpiarte, es donde ahí Dios empieza a purificarte, es ahí donde Dios empieza a cambiarte. Dios le está diciendo, le dijo a Moisés, quita tu calzado porque el lugar donde está santo es. Hoy te está diciendo, te voy a bendecir, te voy a glorificar, pero es necesario que tú apartes todo aquello. Es necesario que tú apartes, te limpies primero para yo glorificarte, para yo llenarte, para yo bendecirte, para yo darte tu milagro. Pero como lo dice el 5, y dijo, perdón, el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extradores, pues he conocido sus angustias. Atrás podemos leer, si algunos hemos leído, versos atrás habla de cómo la vida de Moisés. Cómo Moisés salió huyendo de aquel pueblo de Egipto. Cómo salió huyendo porque él había asesinado a unas personas y salió huyendo. Pero viene Dios y precisamente se le llama y lo manda a esta misión a Egipto. Pero como le dije anteriormente, a veces nosotros esperamos una confirmación, a veces nosotros esperamos una palabra de Dios a nuestra conveniencia, pero viene Dios y te dice, yo no voy a cumplir capricho. Viene Dios y te dice, yo voy a hacer lo que yo diga, voy a ponerte lo que yo diga. Tal vez Dios te va a incomodar donde estamos. A veces nos sentimos cómodos, hermanos, donde que ya estamos. A veces nos sentimos cómodos ya estando ahí, teniendo un privilegio, ya canto, pero viene Dios, tal vez Dios quiere un propósito más grande contigo. Tal vez viene Dios, tal vez te quiere llevar más allá.
pero nosotros como nuestro pensamiento lo sentimos bien, viene Dios y se va a glorificar ahí donde va a empezar a incomodar, porque viene Dios y te va a empezar a hablar, porque tal vez estás pasando dificultad, tal vez estás pasando difícil prueba, tal vez tu desierto está duro, tal vez esperas palabra, pero viene Dios y te da otra palabra y te dice avanza lo que estás haciendo, pero en nuestra forma de pensar estamos diciendo, pero si yo estoy bien, pero si yo me siento que estoy avanzando, pero viene Dios y te dice esfuérzate más porque yo te voy a bendecir, cambia esto porque yo te voy a bendecir, mira que yo te voy a mandar aquí, mira que yo tengo algo preparado para ti, tal vez tú vas a ser un salmista, tal vez vas a ser un profeta, pero primero Dios te va a limpiar, te va a purificar para darte ese don, pero también te va a cambiar todo aquello. A Moisés le dijo, cambia ese calzado, quítatelo, porque donde estás pisando tierra santa es. Y que eso le quiero decir, que te vas a llegar a donde yo diga, pero primero te tengo que limpiar, primero te tengo que purificar donde yo te voy a mandar. Amén. Y aquí dice que Dios le habló cumpliendo la promesa que le había dicho, que le había hecho a Abraham. Él vio la aflicción de aquel pueblo. Él escuchó lo que vino de aquel pueblo. Dice la Biblia un poco más adelante que fueron más de 400 años que aquel pueblo de Israel pasó en esclavitud en Egipcio. Pero Dios le manda, le da palabra a Moisés y le dice, ve al faraón y tú vas a, yo te envío y tú vas a ir a sacar a mi pueblo, porque he escuchado la aflicción, he escuchado el gemir de mi pueblo. Tal vez tú estás ahí en lo oculto, tal vez tu hermano o tu hermana no sabe lo que estás pasando, pero tú estás pidiéndole a Dios, tal vez tú estás pidiéndole a Dios aquello, tal vez estás pasando dificultad, tal vez en tu vida estás pasando problemas, tal vez algunas veces has sentido que ya no puedes más e incluso has pensado hasta irte de la iglesia, algunas veces has sentido que ya no puedes más, pero va a usar Dios a alguien. A Dios usó a Moisés para sacar al pueblo, así Dios va a poner a alguien tal vez dándote la palabra, dando ese ánimo que tú necesitas, pero es necesario de nosotros decirle, Dios ya no aguanto, Dios ya no puedo, en mi vida ha pasado, hermano mío, se lo puedo asegurar, hermano, de decir que ya no puedo más. Ha pensado cosas que yo no he sentido, ha pensado pensamientos que tal vez no lo he podido tener, pero en un momento, ahí cuando pasa la palabra, ahí donde viene alguien te da ánimo y te dice, sigue adelante, mira lo que has logrado, mira atrás lo que has logrado y mira hasta dónde vas, y si tú vuelves atrás vas a echar a perder todo lo que has logrado, porque algunas veces nuestros problemas van a ser grandes o nosotros lo hacemos grande. Y para ir avanzando, vámonos en el mismo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tal vez Dios te da una palabra. Mira que yo tengo algo para ti, pero en ese momento se te viene en la mente y decir, ¿quién soy yo? A veces puedes decir, yo no puedo hacer esto, ¿por qué a mí me manda? ¿Por qué no manda al otro? Mira que Dios está usando mejor a aquel, ¿por qué no lo manda a aquel? Pero viene Dios y te da la palabra precisamente a ti, en esa misma dificultad, en ese mismo problema, y te dice, ve a hacerlo tú. Como Moisés le dijo, ¿quién soy yo para ir a sacar a aquel pueblo de Egipto? Moisés pudo ver en sus ojos que tenía que ir a presentarse al faraón. Tenía que ir a presentarse al hombre que en aquel tiempo era la ley, en aquel tiempo. Tenía que ir, y decirle, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Pero lo que le pudo haber dicho Moisés es, como le dijo, ¿por qué yo tengo que ir yo? ¿Por qué no eliges a alguien más? Como le dijo el 12, y respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será porque señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Dios te manda a algo o cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque tu presencia va a ir en medio nuestro. Es porque Él, si te dice, Él te va a respaldar.
Dios no te va a mandar a lugares o a hacer algo que no va a ser tu presencia, porque muchas veces nosotros podemos decir, es de Dios, esto viene de Dios, y a veces nuestra propia mente nos puede empezar a engañar. A veces nosotros podemos decir, esto Dios me lo dijo, pero sabiendo que no es de Dios. Cuando sabemos que no es de Dios, hermano mío, cuando cosas hacemos equivocadas, esas no son cosas de Dios, porque Dios no te va a poner a hacer cosas que son malas para ti o para los ojos de Él. Dios no te va a poner a hacer cosas, hermano mío, que tú estando aquí a esta hora estés en otro lugar. Eso no es de Dios, hermano mío. Dios no te va a poner que tú te vayas y te alejes de tu familia, hermano. Tal vez tú dices que yo encontré un trabajo fuera de este estado, pero sabiendo que tu familia se queda aquí, es verdad que es de Dios que tú quieras que dejes a tu familia. Uno tenemos que poner a pensar, hermano, en todo eso. Cuando Dios te pone es alguna palabra de Dios, Dios va obrando, Dios va poniendo todo en su orden, hermano mío. Que el faraón a veces nosotros mismos, el faraón nosotros lo buscamos, nosotros mismos buscamos al faraón, en vez de librarnos del faraón, nosotros mismos lo vamos sobre el faraón, hermano mío. A veces Dios te va a poner una palabra, a veces guía por este camino, sigue por este lado, pero nosotros seguimos por el otro lado, hermano, porque a veces nosotros pensamos que con nuestro propio pensamiento estamos bien, hermano mío. A veces nosotros pensamos que con nuestro propio actuar estamos bien, pero nosotros tenemos que estar activados en las palabras del Señor. Si Dios te dijo, ve por aquí, yo te voy a bendecir, que mi presencia va a ir contigo, tenemos que obedecer, hermano mío, porque el pueblo escogido por Dios somos. Palabras tenemos como ministerio, palabras tenemos individualmente cada uno, pero por esto Dios te va a decir, yo voy contigo donde quiera que vaya. Por eso le tenemos que pedir que si tú no vas con nosotros, no nos movemos. Palabras tenemos, hermano mío, podemos dar esa palabra y decir, yo voy, y que su presencia vaya conmigo. Como dice el 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió vosotros. Porque nosotros, hermano mío, podemos dar testimonio de nosotros mismos, hermanos. Podemos decir a los amigos, a la amistad de Cristo te ama, ven, yo te invito a la iglesia. Pero como nosotros podemos dar testimonio es como nosotros mismos. ¿Cómo podemos dar testimonio y decir, pero ¿por qué tú dices que Cristo me ama? Pero ¿por qué tú dices que Dios me ama? Mira lo que estoy pasando, mira la dificultad. Ahí donde tú no lo puedes decir con tu propio testimonio. Mira lo que yo era antes. Más de una persona si te conoció como era antes, ese testimonio donde le vamos a decir a aquella persona. Es donde Dios te va a mandar y decir, aquella persona gánatela para mí. Es ahí donde Dios te va a decir, te va a poner palabras en tu boca. Ahí donde Dios te va a decir, esta persona yo quiero que me sirva. Ahí donde Dios te va a usar a ti. Pero ¿cómo te va a usar Dios? Y no le preguntes cómo Dios te va a usar, solamente tú te vas a ir a presentar ahí donde Dios te va a poner palabra, pero es nuestro propio testimonio donde va a ser el cambio de tu propio testimonio. Tu físico va a hablar por sí solo, hermano. A veces Dios te va a mandar, así como mandó a Moisés, porque Moisés le pudo haber dicho, ¿quién soy yo para ir a sacar a aquel pueblo? ¿Quién soy yo para irme a presentarme al faraón? En su mente pudo haber visto esos pensamientos, allá me quieren matar, allá me quieren asesinar, yo no soy bien visto, bien esperado en aquella nación, allá porque voy a ir a hacer yo, a sacar a aquel pueblo. Pero cuando algo como adelante Dios le dice la promesa a Moisés, no te preocupes porque todos tus enemigos ya no existen. Porque Dios le va limpiando el camino. Así cuando Dios te manda es porque Dios te limpia tu camino. Dios te va a mandar, hermano mío, no como así como un soldado cuando va a la guerra no va con su fusil. Claro que va preparado, así va Dios preparado y va en medio contigo. Dios te va a poner esa palabra. Dios te va a poner todo aquello que le tengas que decir. Dios va a poner aquella palabra que tal vez aquel hermano, tal vez aquel amigo o aquella persona tú no la conoces, pero está esperando aquella palabra. Es ahí donde Dios te la va a poner. Es ahí donde Dios te va a mandar y vas a decir, para esto me ha escogido Dios, para esto estoy en la iglesia, para esto estoy en la iglesia, donde va a decir, para esto Dios me ha llamado, porque el pueblo suyo somos, escogidos suyos somos. Dios palabra, dado palabra ministerial, esa palabra tenemos que ponerla en acción, palabra ministerial
donde tenemos que ir a los lugares y tenemos que presentarlo como hijos de Dios, y cómo tenemos que presentarlo en nuestro propio testimonio, donde va a hablar por sí solo, hermano, porque a veces, hermano, puede encontrarlo con personas que saben más de nosotros de Biblia, pero cómo nosotros le podemos llegar a esas personas, hermano, es con nuestro propio testimonio. Más si aquellas personas, hermano, lo conocieron como éramos antes, que nos gustaba hacer tal cosa, es ahí donde va a decir, es cierto, yo he escuchado que ya no haces lo otro, he escuchado que ya no haces esto, he escuchado que ya no te dedicas a esto. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a hablar por sí solo, es ahí donde Dios te va a orar, y sin darte cuenta, ese es el propósito que tiene Dios contigo, donde llevarte a esas personas, donde ponerle esa palabra a esa persona, es a eso donde Dios te ha puesto aquí, como ministerio, es a eso que te ha puesto aquí, es a esto que te ha llamado Dios, para ganar esas almas para Cristo, para decir allá afuera, Cristo te ama, para decir allá afuera, con estos propios testimonios donde tenemos que hablar. Porque fácilmente a Moisés, ir solamente a Moisés al faraón a presentarse así era la muerte segura. Mas si decirle, deja ir al pueblo de Israel. Así, hablandamente, naturalmente, si aquel hombre o aquella persona le pudo haber dicho algo, ¿y tú quién eres para venir a decirme esto? Que yo deje ir a este pueblo. Pero recordando que aquella palabra que le dijo, no te preocupes porque yo voy contigo. Yo pondré palabras en tu boca, le dijo. Yo iré contigo donde tú quieras que vayas. Pero algo que me llama la atención, hermano, cuando siempre a nosotros nos dan una palabra, cuando siempre a nosotros nos dicen, haz algo, haz lo otro. Pero nosotros donde siempre, hermano, siempre ponemos el pero, siempre ponemos la excusa. Siempre decimos, yo no puedo, porque alguna vez en mi vida pasado, yo le dije, yo no puedo hacer esto, así que yo lo dejo. Pero siempre nosotros ponemos ese pero, esa excusa, donde podemos decir, yo no lo puedo hacer, que lo haga otra persona. Para ello le invito a que vayamos al 4:10. 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy lardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve al ciego, yo soy Jehová. Ahora pues ve, y yo te estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es como le digo, hermano, Moisés puso el pretexto de que quién era él. Tal vez él puso que no podía expresarse. ¿Cómo va a ir él adelante de aquel hombre sabiendo que ni hablar podía? Pero ahí donde Dios le dice, yo pongo palabras en tu boca. Porque donde Dios, hermano mío, Dios va a poner personas o palabras que te van a hacer ayudar. Yo voy a poner personas a tu lado, hermano mío, donde que tú ni te imaginas te van a sacar adelante. Tal vez tú estás pasando problemas, estás pasando dificultad, y aquella persona que tú piensas la vez de menos, aquella persona te da una palabra de aliento. Tal vez aquella persona que tú piensas que no te va a ayudar es la menos indicada, y esa persona es la que te ayuda. Es Dios que te va a poner esa ayuda idónea, hermano mío. Es Dios que te va a poner ese compañero, hermano. A Moisés Dios le puso a su hermano Aarón. Le puso para que él le sirviera de hablar delante del faraón. Así como a nosotros, hermano mío, a veces nosotros lo sentimos que no podemos hacer cosas, pero si en verdad le pedimos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos respalda. Que en verdad nosotros decir, yo no puedo cantar, es donde Dios, pero si uno lo busca y en verdad uno se lo pide a Dios, es Dios respaldando. Cuando uno no puede predicar, por ejemplo, pero si uno lo busca y uno busca más de Dios, es Dios respaldando. Es Dios que pone esa gracia, es Dios que pone esa ayuda, hermano mío, porque a veces la ayuda viene desde uno menos se la espera, hermano. A veces la ayuda, hermano, donde uno menos se la espera, ahí está. A veces sentimos que no podemos, a veces nuestros problemas, nuestras dificultades son grandes, y a veces nuestros pensamientos van a ser otros, pero viene Dios y te dice, haz lo otro, haz esto y haz lo otro. Unos días atrás estaba yo pasando mucha dificultad.
Estaba pasando problemas que lo que yo quería era sentir aquella una palabra de aliento. Y lo que yo quería era sentir que alguien me ayudara. Estando aquí paso a administrar, estando administrando yo y mi esposa, los dos estando siendo administrados. En aquel momento yo le pedí a Dios que me diera una palabra de aliento. Pero en aquel tiempo, hermanos, se lo puedo testificar, era mi esposa la que estaba siendo administrada, era ella dándole palabra, ella dándole confirmación que venía lo que ella esperaba. Y a mí, hermano mío, sin decirte lo que me dijo, Carlos, que lo que te espera a ti es más trabajo. Lo que te espera a ti es más trabajo. ¿Cómo yo me pude sentir, hermanos míos? Se lo puedo testificar. Y ahorita me da risa porque yo estando 2 días antes pidiéndole, Dios ayúdame, Dios ya no aguanto. Y precisamente a mí me dice, lo que te espera a ti es más trabajo, es más trabajo. A veces uno, hermano mío, es la palabra, a veces uno no es nuestro pensamiento, a veces uno queremos escuchar aquella palabra, pero viene Dios y te dice, haz esto, haz lo otro, mira que te mando a que hagas esto. Pero si yo darme cuenta, hermano mío, ese trabajo es para la bendición, también es para mí, hermano. Ese trabajo no es solamente para mi esposa, es también para mí, para nuestro hogar. Así yo te digo, hermano, tal vez tú estás recibiendo esas palabras, tal vez tú estás esperando esa confirmación y pasa lo contrario. Yo solamente te digo, avanza y espera, lucha y espera, porque a veces, hermano, no va a ser nuestros propios sentimientos, nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos que vamos a hacer, sino es que los pensamientos de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Tal vez Dios tú no lo sabes en este momento, pero tal vez Dios tiene un propósito. Tal vez tú, joven que estás viendo por internet, tal vez tú piensas que como estás ahorita estás bien. Tal vez tú piensas que como no necesitas la palabra de Dios, tal vez tú piensas no necesitas venir a la iglesia, pero tal vez Dios tiene un propósito contigo. Es ahí donde Dios va a mandar esa persona, es ahí donde va a mandar ese puente y te va a jalar. Es ahí donde Dios, así como un día a ti te jaló alguien, así como un día tú llegaste a este lugar, así Dios va a traer esas almas, así Dios va a traer esas almas, porque como ministerio esto es lo que estamos haciendo hacer. Como ministerio a eso hemos sido llamados, para ir a predicar allá afuera. Como ministerio y como individual, todos tenemos un propósito, todos tenemos una palabra y poniéndola por obra. Hay que activar esa palabra, hay que activar todo lo que Dios te ha dicho. Pero como dice la palabra, que Dios va contigo donde tú quieras que vaya. Porque fácilmente Moisés pudo haber puesto peros. Moisés pudo haber dicho, yo no voy, mira que ya me quieren matar, ¿qué le voy a decir? Pero Dios todo fue obrando. Dios ya tal vez ya sabía lo que le iba a contestar Moisés. Dios ya sabía lo que le iba a decir, que no podía ni hablar. Pero Dios ha escogido a Moisés. Tal vez, como les dije anteriormente, Moisés ni por cerca se le imaginó que iba a ser llamado. Tal vez usted en un momento ni por cerca se imaginó que iba a estar aquí. Yo en un momento ni por cerca me imaginé que iba a venir a los caminos de Dios. Pero a veces Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito para cada uno. Hay que pedirle qué es lo que tiene Dios para cada uno. El hecho que usted esté aquí en este ministerio es porque Dios tiene un propósito con usted, hermano. El hecho que usted esté aquí escuchando esta palabra no es casualidad. Es porque Dios quiere hablar contigo. Dios viene hablando a tu vida, viene hablando a nuestra vida día con día y viene diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Hoy le digo a Moisés, quita ese calzado porque donde tú estás, tierra santa es. Hoy yo te digo, ahora quita todo aquello porque tal vez Dios te quiere bendecir, pero hay algo que todavía no lo hemos podido dejar. Todavía hay algo que todavía está ahí, que tenemos que ser limpios. Hoy yo te digo, lava esa ropa que es necesario cultivar. Lava esa ropa que es necesario venir limpio hacia los caminos de Dios. Lava esa ropa que es necesario porque Dios te va a bendecir. Dios te va a dar todo aquello que tú has pedido. Dios te va a dar incluso algo más que incluso ni por cerca tú en tu vida has podido imaginar. Pero es necesario venir a los caminos de Dios. Es necesario venir y arrepentirnos. Es necesario venir, que si hay algo todavía que está impidiendo, que está siendo
que están siendo impedimento para que nosotros no recibamos el milagro. Es necesario que hoy es el día que tú dejes todo aquello. Es necesario que tú te limpies, porque a Moisés le dijo, es necesario que te quites el calzado, porque tierra santa es. Ya tú estás aquí, ya estamos aquí, pueblo, y ahora ya Dios los puso aquí. Ahora tenemos palabra. Como ministerio tenemos algo que hacer, hermanos míos. Como ministerio Dios los ha puesto a hacer algo, y todos estamos siendo llamados para hacer todo eso lo que ha dicho Dios. Como ministerio todos y cada uno tenemos que poner por obra lo que Dios está diciendo. Ya para ir culminando con lo de la internet, yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé, pero si Dios lo sabe. Tal vez Dios tiene un propósito contigo. No te rehuses al llamado que Dios te está haciendo. Tal vez alguien te ha dicho vamos a la iglesia, pero es necesario que tú aceptes a ese llamado. Tal vez Dios te quiere bendecir. Tal vez tu bendición está cerca. Te pido que no lo rehuses. Hazle caso al llamado, porque un propósito grande tiene Dios contigo. Invito a la iglesia que